asientos, vamos al libro de Hebreos. Al capítulo 9 de Hebreos, para leer juntos 2 versículos. Versículos 27 y 28. La escritura dice así, todos juntos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, gracias porque siempre tu Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias por el ministerio de tu palabra en esta iglesia, porque Señor, eres fiel para con tu iglesia. Gracias porque nuevamente será expuesta tu palabra. Señor, que solamente la sabiduría por tu Espíritu Santo sea la que dirija este momento. En Cristo te agradecemos y también, sobre todo, Señor, que podamos tener cada vez más entendimiento, conocimiento para hacer tu voluntad. En Cristo oramos. Amén. Amén. La segunda venida de Cristo se expresa claramente en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 28 de este capítulo 9 de Hebreos, con la frase: aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y se refiere al futuro regreso de Cristo en gloria para juzgar a vivos y muertos, un evento que pondrá fin a la actual orden mundial. El Nuevo Testamento define este segundo adviento como la parusia de Cristo, es decir, su presencia, su llegada. Los primeros cristianos expresaron esta convicción al identificar a Cristo como el Hijo del Hombre. Marcos es de los que lo identifican más con esta frase, el Hijo del Hombre, y que se menciona también en el libro de Daniel. En el principio, la comunidad cristiana esperaba un inminente regreso del Señor. Existía entre los cristianos una gran expectativa por su pronto retorno. Vamos ahí a Mateo 24, y se permea ese espíritu en donde esperaban con ansia. Mateo 24, 29. Dice así, vamos a leer también hasta el 30, 29 y 30. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Pasemos al 34 de ahí mismo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por estas declaraciones del Señor, la iglesia esperaba un inminente regreso. Pero se ha ido ajustando. Se fue ajustando la idea de un regreso aplazado. Los primeros discípulos comunicaron un sentido de que la labor de Cristo está en proceso y que hay una promesa de realización futura. 3 diferentes palabras griegas fueron utilizadas por los apóstoles para expresar el segundo advenimiento de Cristo. Apocalipsis, que aparece en 1 Corintios 1:7. Vamos ahí, hermanos. Esta es una de las palabras, 1 Corintios 1:7. Que dice, todos juntos: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando el Apocalipsis
en griego, como es el original que está escrito en el Nuevo Testamento, del Señor Jesucristo. La otra palabra que usa el Nuevo Testamento es parousia. Y esta parousia la podemos leer también en 1 Tesalonicenses 2:19. O sea, es otra palabra que usaron los apóstoles. 1 Tesalonicenses 2:19. Veamos todos. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Solo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí dice, en su parousia. La tercera palabra que usa en el Nuevo Testamento para expresar este segundo advenimiento del Señor es epifaneia. O sea, epifaneia la vemos en 1 Timoteo 6:14, por ejemplo. Vamos allí a 1 Timoteo 6:14. Nada más estoy escogiendo algunos versículos, pero estas tres palabras están en todo el Nuevo Testamento cuando habla de la venida del Señor Jesús, de su regreso. 1 Timoteo 6:14, también todos juntos dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta la parousia de nuestro Señor Jesucristo. Con sus fiestas y celebraciones, toda comunidad habla de sus creencias. Por ejemplo, Israel no celebra el Adviento y por tanto no celebra nada en relación con el Mesías que ya vino. En cambio, nosotros celebramos el segundo Adviento, que es el tema de este sermón, el segundo Adviento. Y es una realidad de la cual hablaré en 4 puntos. Primero, Israel sigue en el primer Adviento. Segundo, 3 verdades sobre el texto que acabamos de leer, Hebreos 9:27-28. Tercero, es por el cumplimiento del primer advenimiento que esperamos el segundo. Y cuarto, hablaré del segundo advenimiento. En el primer punto, acerca de que Israel sigue en el primer Adviento, entre septiembre y octubre, en el mes hebreo de Tishri, el pueblo judío celebra la fiesta conocida como la fiesta de las trompetas, y que actualmente ellos la conocen como el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es una palabra hebrea que significa cabeza de año, y que es la celebración del Año Nuevo judío. Es la fiesta de Año Nuevo para el pueblo de Israel. El pasado octubre, ellos iniciaron el año 5771. La cristiandad, reconocemos que estamos viviendo el año 2010, después año del dominio, ya año del Señor. ¿Por qué? Porque creemos que el Señor vino, el Señor redimió, el Señor resucitó y lo esperamos. Israel vive el año 5771. Y en su creencia, la celebración que ellos tienen es el Rosh Hashanah. Lo consideran el mes en que Dios creó el mundo, y es a partir de esta celebración cuando se cuentan los años. En este día, según la tradición hebrea, fue creado el primer hombre. Unos días después del Rosh Hashanah, o fiesta de las trompetas, viene el día más solemne del antiguo pacto, que era el día de la expiación. El pueblo judío lo conoce ahora como el Yom Kippur. El día de la expiación era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo una vez al año, y luego en el templo, derramando la sangre de animales sacrificados por el pecado de todo el pueblo y por él mismo. El pueblo de Israel no ha tenido templo. ¿Se acuerdan desde cuándo? Desde que el general Tito en el año 70 destruye y no deja piedra sobre piedra. Bueno, sí les dejó un muro, que es el que vemos que están ahí siempre los judíos ortodoxos. A pesar de que desde el año 70 no tienen templo y no tienen dónde ofrecer sacrificios, ellos siguen celebrando el día de la expiación, el Yom Kippur. La Escritura revela que todos los sacrificios ceremoniales del Pentateuco,
tuvieron su cumplimiento en el sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice el texto que acabamos de leer. Jesucristo también fue el sumo sacerdote que llevó su sangre al lugar santísimo en el cielo. Nos dice Hebreos 7, manifestando que en aquel símbolo que era la entrada del sumo sacerdote en el día de la expiación, se cumplió en Cristo. Porque resucita, asciende y está en la presencia del Padre. Pero el pueblo judío sigue celebrando el día de la expiación y esperando que el Mesías venga a reinar sobre ellos. Se quedaron en el primer adviento. Pero otros ni siquiera celebran, y eso habla de su creencia. Ya ahora le llaman las fiestas de invierno. ¿Por qué? Porque en ellos su creencia es una vida sin Dios. Para toda esa comunidad, para toda esa parte de la humanidad, yo creo que se cumple lo que dijo Eclesiastés: tienen una vida debajo del sol, simplemente. En el segundo punto, cuando digo que son tres verdades que estamos encontrando en el texto que leímos, pues nos revela tres cosas. Primero, lo declara el versículo 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, al juicio. Establece una verdad absoluta. Primeramente, no hay reencarnación, en lo que muchos han caído, en lo que tanta parte de la humanidad está metida en religiones orientales, en esa filosofía del budismo. No hay reencarnación. Los mismos saduceos y el mismo Señor Jesús les dijo a aquellos que no creían en la resurrección, es porque estaban creyendo en la reencarnación. Y eso es una mentira. Te mueres y vas derechito a la presencia de Dios a juicio. Al morir, entramos directamente a la eternidad. Ya todo pasó. Y entonces, aquí nos declara el apóstol: de la manera que está establecido para los hombres, mueren una sola vez y entonces al juicio. Inmediatamente, una persona muere una sola vez y todo ser humano tendrá que enfrentar el juicio en el día de su muerte. Y si todavía no muere, cuando el Señor venga, entonces ahí enfrentará el juicio. El juicio del gran trono blanco, cuando el Señor Jesucristo venga como juez. El día en que los libros serán abiertos. Vamos allá a Apocalipsis 20. Es el día que esperamos. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice así, todos juntos: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál libro van a abrir? Primeramente el libro de las obras. Para aquellos que por sus obras, por se confiaron en su libre albedrío, vivieron lo que para ellos definieron el bien, se definieron su propia concepción del bien y del mal, abandonando la única palabra que nos define que es bueno, la Escritura.